Hola, ¿cómo están? Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta nueva edición de Asia en Movimiento. Hoy vamos a tratar de hablar un poco sobre la economía hacia adentro y hacia afuera de un gigante asiático que cada vez es más conocido para nosotros. Así que Marcelo, ¿cómo estás? Ampliarnos un poco el tema sobre China hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, nosotros hemos hablado muchas veces ya sobre China y hoy la idea es actualizar un poco la información que tenemos. Es muy común, está muy difundido, por ejemplo, que China ha crecido muy desparejo, que hay problemas, que hay burbujas inmobiliarias, que los sueldos son muy baratos y por eso no se puede competir. Bueno, pero esto era lo que se decía hace 10 años atrás. Habría que ver qué es lo que está pasando hoy. Para eso, bueno, nada mejor que traer un especialista que realmente conoce sobre el tema y que nos puede ayudar a entender esto. Muy bien. Y como siempre, nuestro mayor tesoro es nuestro contenido. Eso habla bien en realidad de la calidad de nuestros invitados. Así que nos acompaña hoy el economista Gustavo Girado, un amigo ya de la casa, muchos años, que desde el año 2009 la primera entrevista. Bienvenido, Gustavo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por volverme a invitar, Ivonne, Marcelo, muchas gracias. En realidad siempre te hemos acompañado desde aquel entonces, desde nuestros comienzos, a hablar de este gigante asiático que era tan desconocido, pero que viene pisando cada vez más fuerte, ¿no es cierto? Sí, así es. Sí, lo que ha pasado con China es tapa de libros desde hace unos 15 años aproximadamente, y la verdad que el impacto que ha tenido en su dinámica, en realidad porque lo que sucede en China ya impacta en todos lados de distinta manera. No es solo que China tiene mucho comercio con el resto del mundo, ya es el tercer inversor del planeta, entonces también como tiene la mayor cantidad de reservas en divisas del mundo, una decisión que tome impacta sobre la tasa de interés internacional, eso afecta a las economías endeudadas, es decir, impacta. Hay una cosa que se viene diciendo sobre China desde hace un tiempo, por lo menos debe ser 5, 6, 7 años te diría, que es que China se está cayendo, que China hay una burbuja, que China se frena. Sí, es verdad, se ralentizó, pero tampoco parece que se cae. ¿Qué es lo que está pasando? No, va a haber caerse si uno, en términos relativos, la economía china está creciendo en lo que va del 2016 al 6.7%. Tanto el primer trimestre como el segundo han crecido a esa tasa. Y el gobierno se había pautado, el Politburó, para crecer un 6,9% para todo el 2016. Si esto lo comparamos con algún país occidental... No tiene parangón. Sigue siendo una... ¿Qué números estamos hablando? No, lo de China es algo impresionante, digamos. No hay equivalente porque apenas Estados Unidos en el mundo occidental tiene una salida más o menos digna después del despiole que se armó en el 2009 con poco menos del 2%, y todas las demás economías, recién ahora Japón, después de muchos años te diría, está teniendo 2 trimestres consecutivos con un signo positivo porque está generando mínimamente inflación, que es lo que está pretendiendo desde hace 23 años y no lo consigue. Entonces, dicho así, el 6,7% de China parece en términos relativos poco, pero en términos absolutos para la dinámica global es sencillamente impresionante. No solo eso, sino que esto es justamente quien marca el ritmo de la acumulación de capital en todo el mundo prácticamente, porque si bien antes en todos los vecinos de China dependían de la dinámica que tenía Estados Unidos de Norteamérica y dependían de la absorción de sus productos que hicieran las economías europeas, bueno, su crecimiento casi cero de estos últimos años ha hecho que sea China la que marca el ritmo de crecimiento de todos sus vecinos. Entonces, ese crecimiento menor de China está directamente vinculado con el hecho que es una economía mucho más madura de lo que era antes. Ahora, China ha crecido mucho en la costa, pero su interior ha quedado un poco relegado. A partir del cambio de política donde se estimula un crecimiento, ¿cómo quedaron paradas? Bueno, China hace aproximadamente unos 3 planes quinquenales atrás, 15, 20 años, tiene una política muy específica para equilibrar el desarrollo. Porque una cosa es que China tenga crecimiento y otra que el desarrollo se homogeneice para todo el territorio. Entonces, como es de público conocimiento, la costa este o toda la parte más internacionalizada de China es la que tiene un crecimiento extraordinario, donde están radicados los millonarios y toda esta sociedad tan parecida a la occidental con pautas de consumo extraordinarias y que tanto se nos parece, si se quiere.
Pero el centro y el oeste del país están mucho menos desarrollados porque tienen mucha menos infraestructura y de hecho las transnacionales no estaban radicadas allí. Pero lo que está sucediendo, como les decía, hace unos 3 planes quinquenales hasta aquí, es que la política del Politburó está específicamente dirigida a tener un desarrollo mucho más armónico. Por eso, no solo los planes quinquenales tienen mucha influencia de lo que es el desarrollo de infraestructura en el centro y en el occidente, sino que desarrolla incluso proyectos de infraestructura que son absolutamente originales, son internacionales, y son los más grandes que hay en acción en el mundo en este momento, como la nueva ruta de la seda, que es un proyecto sencillamente extraordinario que ya ha comenzado y que impacta en todo el Asia del Pacífico, también en el Medio Oriente de Asia, en el Asia meridional, también en la zona oceánica, digamos, de Asia, y se extiende básicamente hasta España. ¿Eso es una respuesta al TPP? Bueno, muchos quieren ver, un plan de semejante envergadura no creo que sea una respuesta, o no me parece a mí que sea una respuesta directa. O más bien al revés, el TPP es una respuesta... Eso parecería tener un viso más eso parecería que es más firme, pisa terreno más firme, por la respuesta política que ha habido desde Occidente y aparte que siempre la política de Occidente ha sido reactiva a las iniciativas de Oriente. Entonces, si uno mira que los últimos líderes chinos, sus 2 gobiernos consecutivos, de 8 años cada uno, 10 años por los planes quinquenales, y viene una consecución de planes que están muy vinculados desde hace varias décadas, uno tiende a pensar que no es obra de la generación espontánea el hecho de desarrollar un proyecto que vincula a por lo menos 53 economías del planeta, a que tienen comprometidos fondos públicos casi todos los miembros asociados al nuevo Banco de Infraestructura e Inversión del Asia, que tiene cabecera en China, y en las cuales las transnacionales más grandes del planeta están comprometidas, porque justamente al estar vinculadas todas las economías meridionales de Asia, los desarrollos de infraestructura comprometidos vinculan las empresas públicas de cada una de esas economías, Myanmar, Camboya, Tailandia, Filipinas, todo lo que están por ahí, el sudeste de Asia, digamos públicamente, con las empresas públicas y las transnacionales que están radicadas en todos esos territorios. Entonces hay un entrecruzamiento de intereses muy importante, que es con la creación de bancos que hacen las veces de políticas internacionales bastante parecidas a las que vendría a ser el Banco Mundial, quizás el PNUD aquí a nivel un poquito más regional, pero son bastante parecidas en lo que es la dinámica, lo que puede hacer los fondos del Banco Mundial, les decía, que son fondos de infraestructura. Pero aquí tienen una específica dirección que tiene que ver con la intervención de determinado tipo de empresas cuyos países donde están ubicadas las casas matrices son accionistas de los bancos que financian este proyecto. Me quedé pensando, Gustavo, en lo que dijiste antes de la pregunta de Marcelo, en realidad, con respecto al desarrollo de un país que no siempre implica un desarrollo interno, ¿no? El crecimiento de un país no significa el desarrollo de la población. Sí. ¿Cómo se ve, porque uno siempre habla de China, cómo se ve estas diferencias de clases sociales o de pobreza y la distribución de riqueza en China? Bueno, justamente... muchos atribuyen a los episodios de Tiananmen del año 89 a la emergencia, digamos, de la visibilidad que habían cobrado una gran cantidad de diferencias al interior de la población, donde mucha gente pasó a tener acceso a cosas que la mayor parte de la población no tenía. Y en ese entonces la mayor parte de la población era campesina, era rural, pero hoy por hoy ya más del 52% de la población es urbana. Es decir, nos queda una enorme cantidad de población viviendo en zona agraria con un 100% de ruralidad, digamos, trabajando en la tierra comunal. Pero tienen ahora desarrollo de infraestructura como ser universidades, servicios de salud, están desarrollando la red de seguridad social, que prácticamente es un híbrido, digamos, en China, que todavía no tiene el tema de servicios desarrollado como aquí lo conocemos en Occidente. Entonces, las manifestaciones materiales de esas diferencias eran muy importantes. Entonces la política, me parece a mí, está directamente dirigida a que no se manifiesten tanto, pero no a tratar de que no siga progresando gente que tiene una pauta, digamos, o el entrepreneur chino, que está tan estimulado estas últimas 2 décadas en que tenga mucha más visibilidad
su expectativa de tener una ganancia por encima del promedio de la población, sino que de lo que se trata es que el resto de la población no quede tan atrás respecto del acceso que tiene a las necesidades básicas que ya per se están satisfechas. Y acá, Iván, estoy tratando de responderte. Las diferencias tienen que ver con niveles de ingreso a partir del tipo de vínculo que tienen con el capital, es decir, son más vinculados con el capital privado o con el capital público. Pero en realidad lo que se trata es que la política de apertura y reforma que tiene origen en el año 78, 79, estas diferencias que ha generado con la gran cantidad de cierre de empresas públicas, la gran cantidad de desocupados, bueno, eso no siga progresando, no siga abriendo una brecha social en términos de acceso material y que le permita a la gente, o en este caso a los nietos de los hijos de los nietos de los revolucionarios, que tengan acceso de la misma manera a como tienen los que viven en la costa este, básicamente, por ejemplo, la universidad. Y esto es lo que ha dado lugar estas últimas 2 décadas, como les decía, a una migración interna tremenda, pero justamente esa migración ha hecho que se generasen una gran cantidad de lugares en los cuales todavía no están habitados porque la infraestructura todavía no está en condiciones de sostener semejante nivel de aluvión poblacional. Y iba a decir, ¿ya estos bolsones de pobreza que vemos acá en Occidente? No. Esta es claro, es yo he viajado un poco por la República Popular China estos últimos 3 años. Afortunadamente he tenido oportunidades en la profesión que nunca me imaginé. Y pude ir a zonas fronterizas del sur y del sudoeste, cerca de Myanmar, la India, ahora como estuve hace poco. Y la verdad es que se ve claramente que hay gente que tiene las necesidades básicas satisfechas y vive en situación muy humilde. Y he tenido la oportunidad de interactuar con ellos y obviamente he visto lo que se me ha permitido ver y en todo caso he viajado bastante, y lo que no significa en semejante monstruo que es la República Popular China, ver todo. Así que en la medida en lo que yo he podido acceder, yo no he podido ver, aún haciendo fuerza en mi imaginación, las diferencias al interior de una sociedad que está bastante igualizada en términos de ingreso. Si bien vuelvo que hay una diferencia importante, pero hay una pirámide muy puntiaguda, si se quiere, pero de muy poca gente que se va ensanchando. Lo que se está tratando es que esa base tenga mucha mayor homogeneidad. Y en ese terreno, a mí lo que me ha tocado ver es que la gente, o los bolsones, que aquí conocemos como Villa Miseria, en el sur de Latinoamérica, en el cono sur de Sudamérica, no, eso en la República Popular China yo no he tenido oportunidad de verlo, y lo que he estudiado es que eso, en las mismas condiciones, allí no existe. Ahora, una de las cosas que se está hablando últimamente es que Estados Unidos tiene una infraestructura que está muy atrasada, carreteras, puentes, comunicaciones, y algunos están diciendo que en realidad China sí está muy por encima de Estados Unidos porque precisamente es todo nuevo. ¿Esto cómo lo ves? ¿Es así? No puedo decir, yo no puedo refrendar que sea todo así. Las ciudades, estas que tienen tanta presencia en Occidente, que son sencillamente magníficas, la verdad que son algo que impresiona. ¿En qué sentido? O sea, para el que nunca viajó a China. Bueno, la modernidad que hay en Shenzhen, por ejemplo, cerca de, donde se ve en Hong Kong, desde enfrente de Hong Kong vendría a ser la parte continental de China, el extremo de China antes de llegar a la isla de Hong Kong. La modernidad que se puede apreciar ahí yo no la vi nunca en mi vida. La vi solo quizás en algún rincón de Tokio cuando estuve estudiando hace 20 años. ¿A qué le llamas? ¿Qué es lo que te llamó tanto? O sea, impacta. La infraestructura, sí, es muy impactante, y el desarrollo de infraestructura es del primer nivel que yo había observado en algún otro lugar de Occidente. Y la limpieza también, digamos. Ir a Estados Unidos hoy ya no es algo que a uno le impactaría por la modernidad, pero sí todavía impacta ir a... Claro, porque el tema es ese, justamente diste en el clavo. El punto es que China no era así hace 35 años, y ese es el punto. Si estamos hablando de alguien que nunca fue, le podemos decir que va a encontrar un desarrollo rural muy importante,
con una infraestructura vial ferroviaria que es, realmente impresiona por la calidad que tiene, pero por supuesto hay campo, está lleno de campesinos, unas zonas montañosas impresionantes, pero yo vengo del Tíbet y lo que acabo de ver allí en Lhasa, que es un territorio prácticamente medieval hace 35 años, con 90... La gente a veces no sabe lo que era el Tíbet con el Dalai Lama. 92% de analfabetismo y ahora es 98% de alfabetos. Antes había una escuela secundaria y ahora tenés una universidad de primer nivel global, la Universidad del Tíbet. Digo, los cambios son materialmente palpables. No, aquí no hay verso, porque uno fue, interactuó, estuve, digo, ahí está esa universidad y la gente no se va de allí, la gente se queda allí. Hay poca población, es un lugar con muchas dificultades para vivir porque es la planicie más alta del planeta y básicamente es el tercer polo, como dice la literatura, porque es un lugar muy, muy especial. ¿Y hay mayor acercamiento del Tíbet a China? O sea, suena raro decirlo a China, por el tema mayor del integración. independentismo, ¿vos notás que hay tensiones o están integrados y están contentos de pertenecer a China? Bueno, a mí no vino nadie a quejarse de estar en desacuerdo con su integración. El punto es que por el lugar, la superficie que ocupan, el Tíbet es muy grande y tiene un lugar privilegiado a nivel global porque tiene unas características medioambientales muy particulares, porque es muy puro, ya que es el techo del mundo, claro, porque ese está muy cerca, donde está más alto. Más de 5.000 metros, ¿no? 3.800 en promedio, pero el territorio es gigantesco, así que hay lugares mucho más altos, y la frontera sur, todos lo saben, es la cadena del Himalaya, que es Nepal. Pero es un territorio donde la presencia de la etnia mayoritaria Han no estaba tan presente como si lo estaba a partir del año 49 en adelante, 1949, de la revolución. Entonces, nunca fue república, nunca fue un territorio independiente, nunca fue una democracia. Entonces es un territorio que siempre fue chino, para la literatura china y para la literatura occidental. Y esto no implica ninguna bajada de línea. Esto es leer a franceses, leer a ingleses que intervinieron en Pakistán, intervinieron en Nepal y en la India durante décadas. Entonces, esa literatura habla de los esquemas medievales que pervivieron en el Tíbet hasta la revolución. Que luego, claro, entra en una interacción bastante conflictiva con quienes querían acabar con el medioevo en todo el territorio chino. Y en el Tíbet, de difícil acceso, muy vinculado a una planicie religiosa, digamos, con un tremendo énfasis de una vida secular muy, muy particular. Bueno, allí las cosas eran distintas y los acuerdos, incluso políticos, tenían que hacerse con los monjes, que eran las autoridades locales. Pero ahí los monjes tenían esclavos y tenían centenares y miles de esclavos cada uno. Así como los comerciantes, y era un régimen, es lo que nosotros hoy en la literatura estudiamos como un régimen medieval. Yo creo que amerita hacer un programa solo para hablar del Tíbet y solo para hablar, bueno, de la época de Dalai Lama y todo este tema, sí. ¿no es cierto? Entonces, ¿podemos decir que es un mito hoy que China está creciendo en base a condiciones de vida muy bajas, bajos salarios, inseguridad laboral? ¿Eso quedó ya en el pasado? No, son varias cosas, Marcelo, en algunas podemos, digamos, subrayar algo. Pero está muy bien tu pregunta porque no es que sea un mito. A ver, China crece más despacio como cualquier economía que madura. Entonces, no hay la distancia, el gap, la diferencia que hay con las primeras economías del planeta ya no es tan importante. Entonces, como cualquier economía madura, se crece más lento. Claro, porque la tecnología avanza más lento de determinado estadio. Pero alcanzar ese estadio, bueno, Argentina no lo alcanzó. Argentina y la mayor parte de los países del mundo no lo alcanzaron. Ellos tienen algunos segmentos en los cuales producen productos de altísimo componente tecnológico. Por lo tanto, empresas chinas de primer nivel global compiten con las empresas multinacionales del hemisferio norte occidental, en los principales mercados del mundo, con los productos de mayor componente. Ellos han realizado un escalamiento tecnológico progresivo durante estas décadas que ha sido tan impresionante que hoy los hace vender productos sofisticados. Pero tienen tanta mano de obra, también sin calificar, que aún siguen siendo muy competitivos con productos mano de obra intensivos, es decir, de baja densidad tecnológica. Pero eso no implica que el salario sea barato en China. El salario promedio, y en términos promedio, ha aumentado, se ha encarecido, los productos baratos ya no son el textil barato chino, no. Es de una empresa china que se radicó en Bangladesh, que se radicó en Tailandia, que se radicó
en Camboya, en Myanmar, donde la energía es barata. Estamos empezando a ver las primeras multinacionales chinas. Pues las estamos viendo en la Argentina. Si el concepto multinacional nos atamos a la literatura, no, son empresas de capitales 100% chinos. Sí, pero que actúan en el exterior. Así es. Entonces, entendiendo como que actúan en distintos territorios, pero el capital... Exactamente, si es así, sí, estamos en presencia de la expansión regional primero. Eso siempre se señaló como el talón de Aquiles de la expansión china, no tener megaempresas. Pero es que no podía verlas por una economía que estaba en vías de desarrollo y de hecho lo sigue estando. Para mí, es demandarle algo que no tiene por qué, por lo cual rendir explicaciones. Estamos muy permeados por la literatura occidental que intenta poner un pie de igualdad a una economía que aún tiene mucho por recorrer en muchos segmentos. Pero la verdad que es un país tremendamente grande, con muchísima población, en la cual la verdad que se encuentra absolutamente de todo. Encontramos empresas de capitales chinos, estatales, terriblemente desarrolladas, de primer nivel global, que se han hecho del conocimiento, que son dueños de la caja negra y que están desarrollando una matriz tecnológica que quieren desarrollar, quieren desplegar sobre el resto del mundo como antes hizo Occidente con nosotros. O sea, se rompió el mito de que el Estado no puede ser eficiente en China. No sé si es eficiente, eficaz en términos como estamos acostumbrados a mirarlo aquí en Occidente. Yo no sé si cuando una de esas empresas va y le pide un préstamo al banco, el banco que también es estatal y probablemente es dueño de esa empresa, le mira la carpeta de la misma manera que la mira un banco extranjero en Argentina a una pyme argentina. Yo no creo que mida los mismos parámetros, porque allí el banco tiene otra estrategia, que es, gracias a que el Estado es el dueño, planean desarrollar y en base a una política de go out o desarrollarse y desplegarse con su tecnología y su conocimiento por sobre sus socios. Entiendo que esa es la prioridad independientemente de la tasa de ganancia. Entonces, si no miras la tasa de ganancia, te diría que son tremendamente eficaces, muy eficientes, porque lo que han conseguido en 20 años, yo la verdad que no hay papeles escritos que puedan mostrar un resultado similar. Ahora, que me puedo meter un bocado, otra vez me quedo pensando en lo anterior, porque tocaste un tema que venimos tocando en otro programa, por ejemplo en Humo y Espejos, que estamos haciendo en TV Universidad de la Universidad Nacional de La Plata. Aprovecho y paso el chivo. Muy buen programa. Muchas gracias. Que ahí hablamos... Que ahí estamos esperando tu visita. Nunca fuiste hasta allá. Así que ya esperamos poder concretar, pero ahí hablábamos de los avances tecnológicos, ¿no? Que en el 2050 se perderán el 50% de los empleos tal cual se conoce, se crearán otros, pero no van a ser suficientes para reemplazar los perdidos. Ahora, este avance tecnológico, puesto en esta población tan grande como China, ¿los va a perjudicar o los va a ayudar? Tocaste un punto también muy interesante, Ivonne, porque justamente China tiene que desarrollar el sector servicios. Lo tiene muy poco desarrollado. A Occidente, al G7, el G7 básicamente, viene presionando desde hace varios años para que China desarrolle el sector servicios, porque es la manera que tiene de que China intervenga poco fuera de sus fronteras. En la medida que China se desarrolla hacia adentro, Occidente tendría eventualmente un competidor potencial, pero no real, porque sus productos no se estarían expandiendo por sobre los mercados transnacionales y no serían una competencia objetiva, por ejemplo, para una elección en Estados Unidos, donde se plantea el problema del empleo por culpa de los productos chinos. Porque no habría tantos, porque China no lo estaría tratando de apoyar, porque dedicaría sus recursos para desarrollar el sector servicios. Banco Mundial, PNUD, OCDE, muchos organismos multilaterales de hace muchos años tratan de mostrar que China necesita desarrollar su sector servicios. Es cierto que está poco desarrollado y se trata de que el consumo interno y los servicios reemplacen a las exportaciones en la inversión pública como las variables que apuntalan la demanda agregada de China, la que dan empleo, la que dinamizan la economía china. El gobierno hace mucho esfuerzo porque eso sea así y está respondiendo positivamente, pero ahí trato de responder a los dos juntos.
Lo que no se está consiguiendo, y de ahí muchos estimamos que las tasas de menos velocidad tengan respuesta aquí, es que las variables que deben reemplazar a las menores exportaciones y a la inversión no crecen tan rápido porque necesita digerir la sociedad china un cambio cultural tremendamente importante, que es justamente incorporar las pautas de Occidente desde que China es miembro del Club Global, de la OMC, en el 2001. Han pasado solo 15 años. Tuvo 16 años negociando el acceso a la OMC y hace solo 15 que es miembro de la OMC. Todavía está desgravando. ¿Pero ese es el objetivo al final de China o es un modelo diferente al que conocemos? El objetivo, te propongo que invites a funcionarios públicos chinos para que te cuenten los objetivos. Hay un modelo que está parado sobre pies diferentes a los que nosotros conocimos acá en Occidente, a como hemos leído en los libros que se desarrollaba Occidente, se creaba empleo. Aquí hay otras prioridades que vienen de la segunda economía con más cantidad de pobres del mundo. Y lo que más nos ha mostrado es que han acabado con más de 600 millones de pobres en 23 años. Entonces, uno puede preguntarse, pero no es eficiente, no es eficaz. Mire, a ver, ¿eficiente en qué sentido? ¿En sentido mercantil al Occidente o en sentido social, que es justamente darle de comer a la mayor parte de la población, que fue justamente el principal y sentido único de la revolución del año 49? Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantados, como siempre, de recibirte, de escuchar. Hemos aprendido mucho, así que esperamos verte pronto nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Ivonne. Gracias, Marcelo. Fue un gusto como siempre. Bueno, Marce, hasta acá llegamos hoy, así que seguramente nos estamos encontrando la semana que viene. Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Un placer encontrarlos acá toda la semana descubriendo este gigante o este continente gigante, ¿no es cierto? Que es Asia. Así que nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.